La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. En la cadena Ser... Punto de fuga. Con Pablo Morán. Hola a todos, bienvenidos a Punto de Fuga. La semana pasada, cuando os hablamos de las órdenes de detención que el fiscal de la Corte Penal Internacional había solicitado contra Netanyahu y su ministro de Defensa, no conocíamos una importante historia que había detrás. La historia de la fiscal que empezó esta investigación contra Israel por crímenes de guerra en los territorios ocupados. That war crimes have been or are being committed in the West Bank, including East Jerusalem and the Gaza Strip. Es esta mujer que escucháis, Fatou Bensouda, que denunciaba así, en 2019, los crímenes de guerra de Israel en Cisjordania. Unos crímenes que ya venía investigando desde hacía 4 años. Esa iniciativa, la de investigar, provocó la ira del gobierno de Netanyahu, que desplegó una campaña de acoso para que la fiscal lo dejara. Fue una campaña liderada ni más ni menos que por el jefe del Mossad, según la exclusiva publicada esta semana por The Guardian. Un tipo que llegó a amenazar a la fiscal directamente al decirle: no querrás meterte en cosas que puedan comprometer tu seguridad o la de tu familia. Bueno, afortunadamente las presiones no han llegado a hacer efecto, como sabéis, al menos en la Fiscalía de la Corte. Ahora son los jueces los que deben estar a la altura. Conecta. Este mundo también importa. A la espera de este fallo, hoy hablamos con Mustafa Barghouti, coincidiendo con el reconocimiento de Palestina por parte de España. Esta es su apuesta. Yo prefiero la solución de un solo Estado con los mismos derechos para todos. Algunas personas me dicen que esto es imposible, pero es que Israel, ¿qué va a aceptar Israel? No aceptan los dos Estados ni que haya uno solo. Como dice mi amigo Daniel Barenboim, a veces lo imposible es más fácil que lo difícil. Hemos hablado con él aprovechando su visita a España de la mano de la organización Novact. Es una de las figuras políticas más destacadas de Palestina, especialmente por su participación en la Conferencia de Madrid del 91, una ciudad a la que vuelve ahora coincidiendo con el reconocimiento del Estado palestino. Muy interesante siempre escuchar a Barghouti. Después nos iremos a México, que está de elecciones. Creen que nos estamos chupando el dedo. Y eso México no vota al sustituto de López Obrador. Bueno, sustituta probablemente Claudia Sheinbaum, que lidera las encuestas. ¿Por qué hay resultados? Pues porque cambió el modelo. Estamos hablando de una disminución muy importante de la pobreza. Es una candidata que se ha comprometido a mantener las llamadas mañaneras de su antecesor. Esas son las ruedas de prensa interminables diarias del presidente mexicano que utiliza para atacar a la propia prensa o a sus críticos. Fernanda Fernández ha hablado allí en México con compañeros que lo han sufrido y os va a contar algo de esas mañaneras. Y escucharemos el testimonio de 2 mujeres que representan la violencia que marca esa cita con las urnas en México. Una de ellas, Celia Espinoza, es periodista, ahora acosada por investigar el asesinato de 5 chicos en Jalisco. Torturados, amagados, es decir, con las manos amarradas en el piso, con una cinta en la boca, y posteriormente se filtra también en las redes sociales o se sube a las redes sociales un video donde se ven que fueron obligados a asesinarse entre ellos mismos. Y esta es la forma en la que el crimen organizado ha dado muestra de lo que es capaz de hacer por controlar los territorios. Y nuestra segunda invitada, Guadalupe Zagallo, representa el pulso de las comunidades indígenas en México contra las grandes industrias. Entonces se han dado 7 concesiones mineras que toca todos nuestros territorios, nuestras tierras de cultivo, nuestros cerros, que estos proyectos no solo vienen por el despojo de la tierra, ¿no?, sino vienen por el agua, vienen por los bosques, vienen por los cerros, pero también traen muchos problemas más, ¿no? Prostitución, venta de drogas, es decir, llegan con todo un cóctel de problemas que tienen que ver con el despojo total de nuestro territorio. 2 voces que también forman parte del México que vota este domingo. Todo esto y más desde ya. Bienvenidos.
Barghouti, thanks for being with us. Gracias por acompañarnos. Es un placer estar contigo y es un placer estar en Madrid, especialmente hoy. ¿Cómo se siente volviendo a Madrid, una ciudad en la que no sé si en lo personal, pero en lo profesional, en su carrera política, le ha marcado tanto? Well, I'm glad I'm here. It's not the first time. I was here many times before. And we, first of all, appreciate the Spanish people positions. Me alegra mucho estar aquí. No es la primera vez, he estado aquí muchas veces. Para empezar, apreciamos las posiciones del pueblo español y su apoyo a favor de los derechos de los palestinos. Pero hoy aprecio especialmente el hecho de que España haya reconocido a Palestina, convirtiéndose en el país número 146 que lo hace. Eso significa mucho para nosotros. Es el reconocimiento de nuestro derecho a ser libres e independientes y nuestro derecho a la autodeterminación. But it's a recognition of our right as people to be free and have self-determination. But we hope that Spain will do more. Pero esperamos que España haga más. En este momento lo que tenemos en Gaza es un acto de genocidio. Es terrible, se están cometiendo 3 crímenes de guerra a la vez: el castigo colectivo, la limpieza étnica y el genocidio. Incluso el hambre se utiliza como arma de guerra. Todo esto requiere más acciones para obligar a Israel a aceptar la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la que se pide detener la agresión, y también las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia para detener las acciones militares que están teniendo lugar y en las que se mata a gente. Esperamos que España decrete sanciones a Israel, sanciones militares o de otro tipo. Todos los países del mundo libre deberían hacer lo mismo. ¿Para qué puede servir entonces el reconocimiento del Estado palestino por parte de España? Of course, it's very useful. First of all, it's useful because it confirms that Palestine is an occupied state. Por supuesto, es muy útil. En primer lugar, es útil porque confirma que Palestina es un Estado ocupado, un Estado afectado por las medidas ilegales israelíes como la construcción de asentamientos y la anexión de Jerusalén Este. Lo deja claro. Todas estas acciones israelíes no cambiarán la realidad, y la realidad es que este es un Estado de Palestina que está bajo ocupación. To make it closer to people's mind, it's good to remember that France was also under occupation. Para que la gente lo entienda mejor, podemos recordar que Francia también estuvo bajo ocupación, pero eso no cambió a Francia como Estado, y esa es exactamente la situación de Palestina. Pero lo más importante es que el reconocimiento de España, Irlanda y Noruega influirá en otros países para que hagan lo mismo. Bueno, Eslovenia y Malta están a punto de reconocer a Palestina. Creemos que Bélgica podría hacer lo mismo, y tal vez eso ponga celosa a Francia. Cuanto más países reconozcan a Palestina, mejor. Eso significa que todas estas medidas israelíes no van a tener efecto en el futuro. That all these Israeli de facto measures are not going to have an effect on the future. Más allá de la reacción virulenta de Israel, ¿entiende las críticas que aquí dentro de España y también fuera ha tenido España por el reconocimiento del Estado palestino? It's very strange criticism. The most strange thing is what Katz, the Minister of Foreign Affairs in Israel, said, claiming that this is a reward to Hamas. Son muy extrañas estas críticas. Lo más extraño es lo que dijo Katz, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, afirmando que se trata de una recompensa a Hamas. Los israelíes están tratando de deshumanizar a todos los palestinos, y un acto de reconocimiento del derecho de los palestinos a tener Estado, no entendemos por qué Israel no puede aceptarlo y percibirlo como un acto de agresión. Es un acto que encaja completamente con las resoluciones de las Naciones Unidas y con el hecho de que más de 140 países reconocen que Palestina debería ser un Estado miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas. Entonces, España está cumpliendo el derecho internacional y las resoluciones internacionales. Es Israel el que está violando el derecho internacional, y es Israel el que está tratando de imponer su ocupación y sus asentamientos ilegales a los palestinos y al mundo en su conjunto. And I believe that what the Israelis are doing and what they are saying is should not be listened to, because aggressor never admits that he is an aggressor. Yo creo que no se le debería escuchar porque el agresor nunca admite que es un agresor.
y en este caso está muy claro que Israel es un agresor. Matar a no menos de 46.000 palestinos en menos de 8 meses es inaceptable. También hirió a 81.000 personas en menos de 8 meses, muchas de las cuales morirán porque Israel también ha destruido todos los hospitales o clínicas. Todas, o la mayoría de universidades, la mayoría de escuelas, 34 hospitales de los 36 fueron destruidos. 500 de mis colegas, médicos, enfermeras y profesionales de la salud también murieron en los bombardeos israelíes. Incluso periodistas, tus colegas. No se permite la entrada de periodistas extranjeros a Gaza porque Israel quiere ocultar el crimen. Y luego 144 periodistas palestinos fueron asesinados por israelíes, algunos con sus familias. Entonces, ¿qué derecho tiene Israel a reclamar nada? ¿Qué derecho tiene a decirle a España o a cualquier país que reconozca o no a Palestina? Se sienten como si fueran una superpotencia. Por eso es muy importante la resolución de la Corte Internacional de Justicia y las resoluciones de la Corte Penal Internacional. Por primera vez en 76 años han demostrado que Israel no es impune según el derecho internacional y no está por encima del derecho internacional. ¿Quién puede ser capaz ahora mismo de frenar al gobierno del señor Netanyahu, señor Barghouti? The world humanity, the world community can stop him. And that's why we need sanctions. We need to impose sanctions and boycott and divestment. La humanidad global, la comunidad internacional es la que puede detenerlo. Por eso necesitamos sanciones. Necesitamos imponer sanciones, un boicot y desinversiones. Esto es lo único que detendrá a Netanyahu. Nada más lo detendrá. Se pueden dictar tantas resoluciones como quieras y él no te escuchará. La Corte Penal Internacional tiene que decidir. El fiscal decidió acusarlo y a él no le importa. Hay manifestaciones israelíes en las calles contra él todo el tiempo y a él no le importa. Está acusado de 4 delitos de corrupción y está tratando de evitar los tribunales continuando esta guerra. Solo piensa en sí mismo. Ni siquiera le importan las vidas de los prisioneros israelíes a quienes siguen matando en sus bombardeos. Es por eso que lo único que lo detendrá es una campaña mundial de boicot, desinversión y sanciones. Esto es lo que lo detendrá. Ni siquiera solo Estados Unidos. ¿Cómo está viendo usted esa tensión entre la administración de Biden y Netanyahu? ¿Es impostada? ¿Es falsa? It's tactical difference, not strategic differences. And Biden and his administration is very angry at Netanyahu, not because he killed Palestinians. Hay diferencias tácticas, pero no diferencias estratégicas. Biden y su administración están muy enfadados con Netanyahu, sí, pero no porque haya matado a palestinos, sino porque después de 8 meses no ha logrado sus objetivos. No ha podido destruir la resistencia palestina, no ha podido imponer el control militar de Gaza, no ha traído de vuelta a los prisioneros israelíes por la fuerza, solo a través del intercambio de prisioneros. Y lo más importante, no ha podido cumplir su principal objetivo de limpieza étnica de los palestinos en Gaza en la primera semana de la guerra. Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, vino entonces e hizo una gira por países árabes tratando de convencerlos de que aceptaran refugiados palestinos de Gaza. Es la prueba de que los estadounidenses apoyaban el plan de limpieza étnica, pero Netanyahu fracasó y eso es por lo que Biden está enfadado, porque esta guerra también le costará a Biden sus elecciones. Mucha gente no votará a Biden porque fue cómplice de los crímenes de guerra cometidos contra el pueblo palestino. No se puede acabar con Hamás a base de bombas, ¿verdad? Of course, they can't finish Hamas not by bombing, not by other ways. Hamas is part of the Palestinian people. Claro que no se puede acabar con Hamas, ni con bombas ni de ninguna manera. Hamas es parte del pueblo palestino. Se puede competir con Hamas de manera democrática en futuras elecciones. Y todos sabemos que si celebramos elecciones democráticas libres, ningún partido, ni Hamas, ni Fatah, obtendrá la mayoría. Ese es el camino a seguir. Y en Hamas, en mi opinión, están listos para ello. Ya estaban listos para aceptar una forma de resistencia no violenta de 2014 a 2019. Aceptaron lo que yo pedí, que es la no violencia, pero la respuesta israelí fue una violencia severa y la ampliación de los asentamientos y la declaración israelí de que estaban a punto de liquidar la causa palestina y atacar la mezquita de Al-Aqsa. Before the war started in 7th of October, Israel had killed more than 420 Palestinians in the West Bank. Antes de que comenzara la guerra el 7 de octubre, Israel había matado a más de 420 palestinos en
en Cisjordania, de modo que Israel estaba respondiendo a la no violencia con violencia severa. Y lo que provocó a todos fue que antes del 7 de octubre, 2 semanas antes del 7 de octubre, Netanyahu apareció en las Naciones Unidas mostrando el mapa de Israel, anexionando toda Cisjordania, toda la franja de Gaza y los altos del Golán. Entonces, el problema en este caso es la continuación de la ocupación y el apartheid. En los años 60, 70 y 80 no existía Hamás e Israel acusaba a la OLP de ser terroristas. En realidad, para el establishment israelí, cualquier palestino que luche por la libertad y la independencia de Palestina y por nuestros derechos es un terrorista. No nos ven como seres humanos iguales que ellos. They don't see us as equal human beings. Volviendo al reconocimiento del Estado palestino por parte de España, uno de los objetivos es la solución de los 2 estados en Oriente Próximo. Usted trabajó mucho en el 91 para conseguirlo. ¿Qué falló? ¿Por qué no fue posible esa solución? Well, what didn't work out is that Israel continued to build illegal settlements, and the number of settlers was increased from 121,000. Bueno, lo que no funcionó es que Israel continuó construyendo asentamientos ilegales y el número de colonos aumentó en 121.000 cuando se firmó el Acuerdo de Oslo a los 750.000 actuales. Entonces, obviamente, la intención de Israel era bloquear cualquier posibilidad de un Estado palestino, la continuación de la ocupación y luego la declaración peligrosa del Parlamento israelí de que la tierra de la Palestina histórica es exclusiva del pueblo judío y que el derecho a la autonomía y la autodeterminación es exclusivo del pueblo judío. Esa fue una declaración oficial de apartheid y una declaración oficial de que los palestinos no tienen derecho alguno. Y permítanme recordarles lo que dijo Smotrich, el ministro de Finanzas israelí, que cuando su gobierno llegó al poder con Netanyahu, Smotrich se llamó a sí mismo homófobo fascista. También dijo que Israel llenará Cisjordania con asentamientos y colonos para que los palestinos pierdan cualquier esperanza de un Estado. Y entonces los palestinos tendrán que elegir entre tener que irse, lo que es una limpieza étnica, o aceptar una vida de subyugación a los israelíes, lo que es apartheid, o morir, como él dijo, que es un genocidio. Eso es exactamente lo que están intentando hacer en Gaza. Estos son los mensajes que llegaron a los palestinos. No escuché a tantos gobiernos criticar a Bibi. No, sobre todo en Cisjordania, con un territorio en el que las colonias, los asentamientos ilegales, la ocupación ha crecido tanto, ¿no? Y ha quedado una configuración tan rara y tan mezclada. ¿Es posible? ¿Cómo se puede manejar y cómo se puede gestionar un Estado palestino en esa circunstancia? If there is a miracle and Bernie Sanders is elected as the first Jewish American president, and he comes here and forces Israel to remove its occupation and remove its army. Si hubiera un milagro y Bernie Sanders fuera elegido como primer presidente judío estadounidense, vendría aquí y obligaría a Israel a terminar su ocupación y eliminar su ejército y eliminar sus asentamientos. Sí, sería posible, pero con asentamientos no puede haber un Estado palestino. I prefer one state solution. With equal rights for everybody. Yo prefiero un solo Estado con derechos iguales para todos, aunque personas me dicen que es imposible. Pero es que Israel no acepta nada. No acepta los 2 estados, no acepta el Estado único. Como dijo una vez mi amigo Daniel Barenboim, a veces lo imposible es más fácil que lo difícil. Sometimes the impossible is easier than the difficult. ¿Y los palestinos siguen pensando, siguen creyendo en una solución negociada con Israel? No, the Palestinians don't believe that solution will come through negotiations when Israel even refuses to negotiate. No, los palestinos no creen que la solución llegue a través de negociaciones porque Israel se niega a negociar. Los palestinos creen que tiene que haber presión internacional sobre Israel, como ha ocurrido con el sistema de apartheid sudafricano. Solo cambiando el equilibrio de poder sobre el terreno, imponiendo sanciones al sistema de apartheid israelí, podemos llegar a un punto en el que las negociaciones puedan funcionar. Pero antes de conseguir eso, hay que cambiar el equilibrio de poder. Cualquier conversación sobre negociaciones carece de sentido hoy porque el propio Israel se niega incluso a hablar con la autoridad palestina desde hace más de 10 años. ¿Y usted sigue pensando en que es posible una salida negociada? Si cambian al primer ministro, sería posible. Con Netanyahu, no. ¿Qué obstáculos hay ahora para que la conferencia de Madrid no se repita, en definitiva? Because Oslo Agreement deviated from Madrid course.
And the PLO leadership then made a very huge mistake by accepting to sign an agreement which was not fair. Porque el acuerdo de Oslo se desvió del rumbo de Madrid y los líderes de la OLP cometieron un error muy grande al aceptar firmar un acuerdo que no era justo, un acuerdo en el que no pelearon. Desde entonces, el número de colonos ha aumentado de 120.000 a 750.000 y esos colonos se convirtieron en la fuerza política fascista en Israel y arrastran a Israel al fascismo. Esa es la realidad, ese fue el error. Además, no fue justo porque en el acuerdo de Oslo los dirigentes palestinos reconocieron a Israel, pero Israel nunca reconoció al Estado palestino. Lo único que hicieron fue reconocer a la OLP como representante de los palestinos. Oslo estaba llena de problemas. Recuerdo muy bien lo que me dijo Arafat en sus últimos días. Estábamos solos sentados en un balcón. Y me dijo, ya sabes, que entendía que Oslo había sido una trampa. And he said to me, now he understood that Oslo was a trap. Me gustaría finalizar preguntándole por lo que le ocupa ahora. Su partido, Iniciativa Popular Palestina, ¿qué proponen ustedes? We are an independent force from both Fatah and Hamas, and that's why we are almost the only party capable of mediating between them. But more than that, we believe in three things. Sí, somos una fuerza independiente de ambos, de Fatah y de Hamas, y por eso somos el único partido capaz de mediar entre ellos. Pero más que eso, creemos en tres cosas. No solo luchar por la libertad de Palestina como todos los demás y por poner fin a la ocupación y el sistema de apartheid, también estamos luchando para que Palestina sea una democracia plena, donde la gente tenga derecho a líderes elegidos democráticamente, donde tengamos separación de poderes, un sistema judicial independiente donde podremos luchar contra cualquier forma de corrupción a través de la representación popular de manera democrática. Y también creemos en la justicia social. Creemos en el derecho de las mujeres a ser iguales a los hombres en todos los sentidos. Creemos en los derechos de los pobres y desfavorecidos a superar la pobreza. Creemos en un sistema económico y social que garantice los derechos de los desfavorecidos, que garantice la educación para todos y la atención sanitaria para cada palestino. Como puedes ver, estamos hablando de tres objetivos al mismo tiempo: libertad, democracia y justicia social. So you can see we are talking about three goals at the same time: freedom, democracy and social justice. Good luck for that, Mr. Barghouti. Thanks for your time. Thank you so much. Thank you. México vota mañana y las urnas traerán una novedad relevante: la primera mujer que ostenta la presidencia de la nación en toda su historia. Si las encuestas no fallan, esa mujer será Claudia Sheinbaum, del partido de López Obrador, que instauró sus tradicionales mañaneras y ella, la candidata, se ha comprometido a mantener. Si no sabéis de lo que estamos hablando, escuchad a nuestra enviada especial en México, Fernanda Fernández. Se nos hizo un poco tarde. Si no se atrasa la reunión de seguridad, a las 7 de la mañana comienza la mañanera. Sí, hay memes sobre el doble sentido sexual de este término, pero van casi 1,400, y a veces de más de 2 horas. José Sobrevilla, periodista de noreste.net, la cubre con frecuencia. El éxito se debe a que la presencia continua ante los medios, sobre todo los medios digitales, los medios de prensa tradicionales, han sido renuentes en dar a conocer la imagen del presidente y los logros del presidente, más bien lo critican. Él trata generalmente de darle ritmo a la conferencia para que no se haga cartonada. Estamos a punto del bostezo. AMLO ya ejerció esta forma de política cuando gobernó la capital. Además, en el libro Los que preguntan, Sobrevilla habla de los comunicadores asiduos, que han pasado a ser personajes, como Carlos Pozos, conocido como Lord Molécula. Acusan a su gobierno de estar jugando a Dios. ¿Me podría explicar si su gobierno juega a ser Dios? Pero no todo son risas. Se ha criticado a AMLO por exponer allí a periodistas contrarios, o no tomar en serio las amenazas que reciben, como Lourdes Maldonado, asesinada en Tijuana en 2022. Vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral.
porque hasta temo por mi vida. La mañanera debe ser un espacio de confrontación, de rendición de cuentas, y con la probable presidencia de Claudia Sheinbaum, la sucesora de la Cuarta Transformación tiene un reto. El periodista, tú lo sabes, es incisivo, a veces busca hacer enojar al entrevistado para sacarle la nota, etc. Y en este caso la doctora Sheinbaum no creemos que tenga la capacidad para aguantar todo eso en una conferencia mañanera. Nos acompañan Celia Esperanza Espinoza y Guadalupe Záyago, que vienen desde México. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Nuestras dos invitadas representan la violencia que marca México en estos momentos. Una contra los periodistas, contra la prensa que se dedica a contar lo que pasa en México, lo que pasa en esa nación, y la otra, la violencia o las presiones que sufren muchas comunidades indígenas por el desarrollo de industrias extractivas allí en México. Vamos a empezar contigo, Celia, porque tu caso es el de la prensa, ¿no? El que hablábamos de la prensa, en concreto por destapar la desaparición de 5 jóvenes hace casi un año, en agosto de 2023. Eso te ha traído muchos problemas, ¿no? ¿Qué pasó en concreto con esos jóvenes, Celia? Muchas gracias. Pues, efectivamente hay una censura o una presión contra la libertad de expresión en un país como México, con un sistema democrático, y hablando de este caso de 5 jóvenes que desaparecieron la noche del viernes 11 de agosto en mi ciudad, en Lagos de Moreno. Ellos estaban en un parque, pues hasta el momento siguen sin ser localizados, no se les ha encontrado, y las vidas de estos jóvenes se suman a la de miles y miles de personas en nuestro país, recordando que México es un país que no está en una guerra contra otra nación, contra otro estado. Es una guerra interna que se desató desde el 2006 en el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón, quien él pues lanzó esta guerra contra el crimen organizado, y desde ahí, bueno, pues cada año se han sumado miles y miles de víctimas del delito de la desaparición. Hasta el momento, pues se habla de casi 115,000 personas desaparecidas sin ser localizadas. Y yo estoy en el estado, en la entidad federativa que se llama Jalisco, que ha llegado a ocupar el primer lugar en todo el país, con hasta este momento, más de 16,000 personas. Y en la zona donde yo estoy, que es la región de Los Altos de Jalisco, conocida por su tequila, la producción tequilera, y por la charrería, un deporte nacional, pues Lagos de Moreno ocupa también el primer lugar en esta región, con más de 560 personas desaparecidas, no localizadas y denunciadas ante la Fiscalía del Estado. Pero estas cifras que nos estás dando, Celia, son de lo más escandalosas, ¿no? 115,000 desaparecidos en México por acción de grupos criminales, ¿no? Y de la violencia de determinados colectivos que ejercen la violencia allí. ¿O qué explicación se le está dando a estas desapariciones, Celia? Estas desapariciones se suman, pues obviamente desde grupos paramilitares, una desaparición forzada que se inició pues ya desde el 68 con jóvenes, desde 1968, y que se ha ido sumando. Y hablamos de desapariciones forzadas, son aquellas ejercidas por autoridades, por los cuerpos policíacos durante todas estas décadas, pero también ahora se suma la desaparición por particulares, y hablando de particulares, precisamente por las personas que son parte de la estructura del crimen organizado. Y es que en México, pues los territorios son una pugna de lucha entre lo que nosotros llamamos los cárteles, que son los que buscan dominar, los que buscan controlar, pero también gobernar, y lo hacen de una forma violenta, lo hacen de una forma deshumanizadora, y esto lo relaciono precisamente con el acontecimiento de estos 5 jóvenes que desaparecieron en mi ciudad, en Lagos de Moreno, en agosto del año pasado, debido a que pues las principales víctimas son hombres.
y son jóvenes. Y con ello, pues en las redes sociales, estos cinco chicos fueron mostrados en una fotografía torturados, amagados, es decir, con las manos amarradas en el piso, con una cinta en la boca, y posteriormente se filtra también en las redes sociales o se sube a las redes sociales un video donde se ven que fueron obligados a asesinarse entre ellos mismos. Y esta es la forma en la que el crimen organizado ha dado muestra de lo que es capaz de hacer por controlar los territorios, pero al controlar territorios o dominar territorios lo hace de una forma en que también dice, este es el dominio económico y este es el dominio de poder que nosotros ejercemos. Es que es tremendo. Tú, por contar este caso en particular, además, Celia, has sufrido la ira y el enfado de las autoridades, ¿no? Que te han llegado a acusar ni más ni menos que de la crisis económica que vive esa zona de la que vives, ¿no? De la que vienes. Así es, Lagos de Moreno es en los Altos de Jalisco, es una ciudad con varios nombramientos turísticos, 2 de ellos por la UNESCO, uno por Patrimonio Arquitectónico de la ciudad, por tener edificios sumamente muy coloniales, el otro el Camino de la Plata, precisamente porque en la época colonial tuvo un cruce importante de vialidades, y actualmente por el gobierno federal uno denominado Pueblo Mágico, por un centro histórico conservado arquitectónicamente, y bueno, pues eso hace que arriben visitantes de diferentes partes del país y también extranjeros. Cuando este caso llega a las noticias estatales, nacionales e internacionales, y que se da a conocer que el caso de los 5 chicos no es reciente, que las víctimas de desaparición no son de ese momento y que ha estado sucediendo porque a las víctimas de desaparición el mismo Estado, el mismo gobierno con discursos las vuelve a desaparecer al ignorarlas, al señalarlas, al criminalizarlas de que en algo malo andaban, y por lo tanto lo que les sucedió es normal, querer naturalizar una desaparición. Y bueno, yo comienzo a trabajar este tema de mostrar que en las familias comienza a faltar a alguien y que cada vez son más familias las afectadas, las que tienen alguna víctima, y donde no aparecen, donde no hay una investigación, donde no hay una búsqueda exhaustiva de cada una de ellas, y sobre todo un trabajo coordinado por localizarlas, es que, bueno, pues se bajó, como nosotros decimos, fue a la baja la presencia de visitantes, de turistas, y los empresarios, los prestadores de servicios exigieron a las autoridades un actuar, y en lugar de que el gobierno implementara o diera a conocer un plan estratégico de seguridad para evitar la no repetición de esto, para evitar que no volviera a suceder, fue más fácil culpar a la periodista que ha dado cobertura y que ha visibilizado este tema, señalándola de ser la responsable de la afectación económica al sector turístico del municipio, y bueno, pues también de alguna manera de la mala imagen que en ese momento se le estaba dando a Lagos de Moreno. Claro, han llegado o han intentado incluso, Celia, desacreditar tu imagen. ¿Qué es lo más duro que has llegado a escuchar de ti? Comenzó el gobierno efectivamente pues con una violencia digital a través de las redes sociales, de señalar que yo mentía, que no era para tanto o para exagerar lo que estaba sucediendo, incluso con los bots o los perfiles falsos, también desacreditar mi imagen por ser una mujer que hace periodismo, y querer siempre relacionar que yo busco un fin económico y hacerlo también con la parte sexual, de buscar esos fines económicos o estar vinculada con alguien más, y bueno, pues también de desacreditar a mi medio. Guadalupe, en tu caso, la violencia y los ataques que has sufrido tú y tu comunidad vienen por parte, como decíamos, de la industria extractiva y de los grandes proyectos que quieren desarrollar, bueno, no solo en México, sino en toda América Latina, pero en concreto tu lucha y tu pulso junto a los tuyos es contra un proyecto que puede afectar a la comunidad indígena de Alpuyeca, en Morelos, que es de donde tú vienes, ¿no? De allí, de México.
Sí, claro, sí, Pablo. Nosotras estamos ubicadas, como tú bien lo dices, en Morelos y somos un corredor de 8 comunidades indígenas que estamos luchando mucho por reivindicarnos, por resistir, ¿no? Y por la defensa de nuestros territorios. Y desde esta defensa que hacemos actualmente contra un proyecto minero de una empresa canadiense como es Alamos Gold, hemos creado una radio que es Tecuan Radio, la voz de los guardianes de los cerros, que es un espacio que además de ser una herramienta para defender el territorio, es una herramienta que nos permite, es un espacio que nos permite organizarnos. Entonces se han dado 7 concesiones mineras que toca todos nuestros territorios, nuestras tierras de cultivo, nuestros cerros, que son espacios bioculturales y que como una forma de actuar estas empresas transnacionales de capital extranjero, bueno, se hacen primeramente llegar con el gobierno federal para que puedan tener estas concesiones, después con los gobiernos de las entidades federativas, con los gobiernos de los municipios y bueno, y en conjunto como arman toda una estrategia de despojo del territorio donde necesitan incorporar a otros actores como son grupos paramilitares y ahora el crimen organizado, ¿no? Entonces cuando nosotros realizamos mapas para identificar cómo es que este proyecto de minería va a actuar en nuestros territorios, nos damos cuenta que alrededor de los proyectos se encuentran instalados grupos criminales, ¿no? del crimen organizado. Entonces, cuando nosotras salimos a la defensa, particularmente yo, desde el año 2018, que he recibido la amenaza de muerte más fuerte por encabezar la lucha por la defensa del territorio, pero sobre todo por poner al aire la palabra de las comunidades indígenas a través de la radio o de las radios, porque hemos implementado varias en las comunidades indígenas de las radios comunitarias. Entonces, bueno, esto no agrada a las empresas que, como te explico, se han hecho como de estos aliados en el territorio. Y bueno, ante toda esta ofensiva de violencia, también hemos notado que los más vulnerables son las mujeres, niñas, porque estos proyectos no solo vienen por el despojo de la tierra, ¿no? Sino vienen por el agua, vienen por los bosques, vienen por los cerros, pero también traen muchos problemas más, ¿no? Prostitución, venta de drogas, es decir, llegan con todo un cóctel de problemas que tienen que ver con el despojo total de nuestro territorio, no solo como un espacio geográfico, sino que arrasan con todo lo que en él convive, y entonces la lucha es por la pervivencia y por la sobrevivencia, ¿no? Como puedes ver, es toda una ola de violencia contra nuestros territorios, y esta ola de violencia tiene que ver con destrozar nuestros lazos comunitarios. Claro, bueno, y en concreto a ti, Guadalupe, por lo que tengo entendido, y por defender todo esto, te han despedido, te han llevado, digamos, las amenazas a la puerta de casa, ¿no? Con sicarios. También has tenido que abandonar la región en varias ocasiones, ¿es así? Sí, al interior de mi comunidad de mi país tengo 3 desplazamientos internos y ahora que es salir del país, ¿no? Y claro, las amenazas de muerte han sido por lo menos 3. Y en esta última que ha ocurrido el año pasado, la amenaza viene primero, cierren la radio, o sea, nos piden que cerremos la radio y si no la cerramos, entonces nos amenazan de muerte, ¿no? Entonces eso es lo que ha ocurrido particularmente conmigo. He tenido una persecución también administrativa por parte de la institución educativa porque yo soy docente, soy maestra de escuela primaria. Bueno, me han despedido una vez, gracias a la fuerza organizativa de mi comunidad me han reinstalado en el empleo, pero es una persecución constante, es una criminalización a mi labor como defensora de derechos humanos, como defensora del territorio, como mujer indígena y como comunicadora comunitaria. Oye, y una pregunta ya para finalizar para las dos. ¿Qué esperáis, o si esperáis que cambie algo este domingo con las elecciones y con la previsible llegada a la presidencia mexicana de una mujer? Lo que estamos ciertas es que México está en un proceso complicado, en un proceso muy complejo y que esperamos que las cosas puedan equilibrarse a favor de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas y en general para el país. Celia, ¿qué esperas tú de las elecciones de este domingo? ¿Algún cambio?
Me auno a parte de la respuesta de mi compañera Lupita. Efectivamente, el venir aquí a través de este programa de acogida temporal para periodistas en riesgo en México de la Taula Permexi, que también es en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona, pues ha permitido poder hacer un alto, poder hacer una pausa y con más tranquilidad, con un alto también a esta alteración emocional y física que en momentos se vive por la situación en México, pues se espera que el proceso electoral del próximo domingo sí genere eso, una estabilidad. Sabemos que lo que reina en el país de manera muy grave es la impunidad y por ello quizás no hay la justicia social o las garantías de no repetición a muchos de los delitos que afecta a la población. El compromiso para quien llegue a ser autoridad en los diversos niveles de gobierno, en los diversos órdenes, desde la presidencia de la República, las gubernaturas, en los ayuntamientos, en las diputaciones, es un compromiso muy grande para quienes triunfen, pero también para nosotros como ciudadanos y como periodistas, el poder estar ahí y, por supuesto, el que cuando regresemos sea con el compromiso de seguir ejerciendo lo que hacemos, pero también con la esperanza de que las condiciones mejoren y quienes van a tener las nuevas responsabilidades se comprometan un poco más con el país. No podemos regresar desesperanzadas porque hemos venido hasta esta nación, hasta este país, también a llenarnos de esa fortaleza y a ratificar que queremos seguir aportando con nuestra gente, en nuestras poblaciones, con las familias, con las víctimas, quienes han sido afectadas por décadas y por estos últimos años en una violencia muy fuerte. Deseamos que la violencia comience a no escalar más, que comience por el contrario a reducir y que también nosotros, quienes ejercemos una comunicación, pues sigamos haciéndolo con mejores garantías. Pues Celia, Guadalupe, yo os agradezco mucho vuestro testimonio, que os hayáis acercado a la radio, especialmente en estas horas previas a que México decida su futuro. Muchísima suerte a las dos y que se haga posible ese regreso seguro a México. Gracias a ti, Pablo. Muchísimas gracias, Pablo, a ti y a todos tus radioescuchas. Mundo Express, con Javi Bañuelos. ¿Qué tal, Pablo? Hola a todos. Desgraciadamente hay desastres humanitarios más allá de Gaza. Uno de ellos sigue estando en la República Democrática del Congo. La historia del conflicto en el este del Congo no data de más de 30 años. Es un conflicto recurrente, es un conflicto que se va repitiendo, intensificando año a año. En el año 2013 apareció el grupo M23, donde provocó una crisis bastante grande, ¿no? Con una severidad muy alta para las poblaciones. Ese conflicto se ha vuelto a repetir, se ha intensificado en el 2022 en las provincias de Nord Kivu, afectando también las provincias de Sud Kivu. Pero la situación está yendo a peor, como relata el coordinador de la misión de Médicos Sin Fronteras en Congo, Luis Montiel. Hay miles y miles de civiles que continúan atrapados en el fuego cruzado en los kibus. Esta larguísima guerra étnica, que también esconde una pelea atroz por el negocio minero, se ha recrudecido este año. Los combates y la inseguridad están provocando enormes desplazamientos en el país. Solo en lo que va de año han tenido que huir 1.200.000 personas. Las poblaciones que se han desplazado a la ciudad de Goma, que está desbordada claramente, se ha duplicado la población, se encuentran expuestas a violencia, a consecuencias del conflicto como fuego cruzado o expuestas a la artillería pesada. Eso en la situación en Goma. Realmente la situación en Goma es compleja hoy. La respuesta humanitaria es insuficiente, claramente. No hay capacidad de las organizaciones de dar una respuesta clara a la cantidad de gente que ha llegado. Ni siquiera Médicos Sin Fronteras, que es de las pocas organizaciones que aún continúan en la zona.
En las últimas semanas, Goma, la capital del Kivu Norte, se ha visto rodeada por varias líneas de frente. El fuego de artillería pesada se ha acercado cada vez más a los campos de desplazados, donde el colapso es absoluto. Las necesidades puntuales hoy de las poblaciones son abrigo, agua potable, comida, asistencia médica y protección en general. En estos últimos meses, en el apoyo que da Médicos Sin Fronteras, hemos visto una aumentación de los casos de violencia sexual. Desde Médicos Sin Fronteras lo que solicitamos a las partes que intervienen en el conflicto es básicamente seguridad para los civiles, acceso médico para esos civiles, garantías de seguridad para el personal sanitario, respetar las estructuras de salud y acceso para las organizaciones humanitarias. En Hong Kong se está celebrando el mayor juicio de la historia contra un grupo de activistas que podrían ser condenados a cadena perpetua en aplicación de la estricta ley de seguridad nacional que impuso China en el año 2020. Se trata de 14 activistas pro democracia declarados culpables por delitos de subversión por intentar derrocar al gobierno local organizando elecciones no oficiales. China, Jaime Santirso. Políticos, académicos, estudiantes y activistas, sexagenarios y veinteañeros, hombres y mujeres. Los 47 de Hong Kong componen un mosaico sociodemográfico con dos vínculos comunes. El primero, haber liderado la lucha por la democracia en el territorio. El segundo, ser ya presidiarios. Las autoridades judiciales condenaron este miércoles a 14 de ellos por conspiración para cometer subversión, en referencia a su implicación en las primarias de julio de 2020, con la que los partidos pro democracia pretendían presentar una lista unitaria. Esta cita logró una participación récord, amenazando el control del autoritarismo chino, y a consecuencia supuso el punto de giro en la historia moderna de Hong Kong. El Ejecutivo local respondió activando la draconiana Ley de Seguridad Nacional impuesta desde China, purgando a oposición, medios de comunicación y sociedad civil. Todos los disidentes permanecen bajo arresto desde hace 3 años, cuando una redada policial detuvo a los que no habían salido al exilio. A los 14 culpables se suman 31 que ya habían aceptado los cargos y 2 absueltos. En semanas venideras se darán a conocer las penas de cárcel entre 3 años y cadena perpetua para la mitad democrática de Hong Kong, ya entre rejas. Y entre tanto, el Papa pide perdón. Bueno, no le ha quedado más remedio después del escándalo que ha salpicado esta semana al sumo pontífice. Todo después de saberse que el Papa se negó a que hubiese homosexuales en los seminarios porque, según sus propias palabras, había mucho mariconeo. Roma, Joan Solés. Francisco utilizó una expresión difícil de traducir al castellano, en cualquier caso mucho más despectiva que nuestra traducción como marica o mariconeo. El Papa, al reiterar ante los obispos italianos la prohibición de los homosexuales de acceder a los seminarios y al sacerdocio, afirmó que ya hay demasiados frociagine, una variación del vulgar frocho, que sería algo así como homosexual pederasta pasivo. Francisco, de hecho, ha recurrido a vistosas expresiones desde el inicio de su pontificado. Ha calificado o descalificado el clero como fomentadores de la coprofagia, cortesanos leprosos, guerreros de la Inquisición, ideólogos del abstracto, de mariposeo vanidoso. A los jóvenes les ha pedido que lleguen vírgenes al matrimonio, pero después que no follen. Debíamos ser como conigli, ¿no? Como conejos, dijo en su viaje de regreso de Portugal, sino que asuman una paternidad responsable. En fin, cuando Francisco deja de leer los textos previstos e improvisa, generalmente dice las cosas más interesantes, pero también en ocasiones frases ordinarias o rústicas. En esta ocasión ha pedido disculpas, asegura que hay lugar para los homosexuales en la Iglesia. En la Iglesia sí, no en los seminarios ni en el sacerdocio. Y aquí en España tenemos un récord histórico de la pobreza infantil. Nunca antes había sido tan alta. La falta de alimentos o de acceso a la energía eléctrica en hogares con menores se ha disparado. Mariela Lourido. Casi el 11% de los menores sufre carencia material severa. Datos concretos: 500.000 no pueden permitirse comer carne, pescado o pollo cada 2 días. 1,5 millones padece pobreza energética o 600.000 no tienen ordenador en casa. Para la plataforma de la infancia es imprescindible la ayuda universal de 200 euros a la crianza que está pidiendo el socio de gobierno Sumar, Ricardo Ibarra.
los datos nos dicen que un niño o una niña supone de media entre 550 y 730 euros al mes en función de la edad del niño y el territorio en el que estemos, y esta ayuda pues supondría garantizar al menos algunas coberturas básicas. España encabeza la tasa de pobreza infantil en Europa junto a Rumanía, y el escudo social de la pandemia solo sirvió para contenerla, pero en ningún caso para reducirla. Y esta semana también hemos conocido una nueva investigación internacional que acredita cómo nuestra alimentación afecta precisamente a la huella de carbono, hasta el punto de que si incrementamos el consumo de frutas y de verduras se podría llegar a reducir una cuarta parte las emisiones de carbono. Javier Gregory. Este simple gesto, cambiar una lasaña de carne congelada y ultraprocesada por su alternativa vegetariana, reduce hasta en un 70% las emisiones de gases que provocan el cambio climático. Y es solo un ejemplo. En total, comer más frutas y verduras disminuye nuestra huella de carbono en más de una cuarta parte, según el resultado de la mayor investigación en este campo que ha realizado el prestigioso Imperial College de Londres. Por lo tanto, las decisiones de los consumidores son muy importantes, como explica Fernando Valladares, científico del CSIC. Con más urgencia la necesidad de hacer algo por el cambio climático, porque este cambio está causando ya temperaturas de récord y fallos en cosechas y muchas actividades humanas. Además, según esta nueva investigación, comer más verduras y frutas también evitaría la muerte de 12 millones de personas cada año en el mundo. Pues hasta aquí el programa de este sábado, aunque ya sabéis que, como siempre, os seguimos acompañando el resto de la semana en cadenaser.com, en Facebook, en Twitter, somos @puntodefuga, y por supuesto en Ser Podcast, donde tenéis todos los programas para escuchar y para compartir con quien queráis, porque sois parte fundamental de este mundo que también importa, como siempre os recordamos. Hasta el sábado que viene. Adiós.